En medio de esta situación en la que los clubes firmaron una carta enviada a la Federación Peruana de Fútbol pidiéndole la resolución del contrato con 1190, en medio de una situación en la que aparentemente hay cierta complicidad entre estos y la Federación, allá ellos que le creen a su presidente, el señor Agustín Lozano, para llegar a un acuerdo en relación a qué, a tratar de alejar a 1190 de lo que significa los derechos de televisión del fútbol peruano. En medio de toda esta situación que todavía no tiene una respuesta, porque aparentemente ese consenso los ha llevado a que se filtre la menor cantidad de información respecto justamente a todo lo que viene sucediendo en relación a los atrasos en los pagos, el incumplimiento del mes de diciembre, el incumplimiento con Melgar desde el año 2023 hasta ahora, los $500.000 que no se le pagó por haber firmado ese primer contrato con 1190. En medio de toda esa situación, hay una pregunta que está en boca de todos y es: ¿vuelve el fútbol a Movistar? Primero que nada, quiero dejar en claro, porque muchas veces he leído comentarios, y creo que con todo derecho, en este canal y en otros lugares, redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, la que fuese, en la que se me señala por ser parte de uno de los involucrados en el tema. Y esto tiene que ver con que yo he trabajado, al fin y al cabo, para una empresa, Media Networks, que pertenece al Consorcio del Fútbol Peruano. Consorcio del Fútbol Peruano que tiene por ahora todavía los derechos de televisación de Universitario y Sport Boys hasta finales del 2025. En ese sentido, quiero dejar en claro que yo ya no trabajo para el Consorcio del Fútbol Peruano, con lo cual voy a tratar de dar la información más objetiva posible, como lo he hecho siempre, pero que menciono esto para que no haya lugar para que se piense que yo estoy haciendo o jugando a favor de uno u otro. No es así. Eso lo quiero dejar muy en claro. Entonces, la pregunta es: ¿vuelve el fútbol a Movistar? Y aquí, para responderla, para tratar de responderla, porque no tenemos una respuesta concreta, pero para tratar de hacerlo, tenemos que mencionar varias cosas que han pasado. Por ejemplo, la que es la gran mentira con la que se vendió el contrato con 1190, que tenía que ver con la centralización de los derechos de televisación. Primero que nada, decir que yo creo que el modelo centralizado es el mejor. Creo que el modelo centralizado puede llegarte a dar la oportunidad de institucionalizar a los clubes. Y ahora vamos a pasar a explicar por qué. Creo esto porque es el modelo, además, que se utiliza en las mejores ligas del mundo. ¿Cómo se utiliza el modelo centralizado? Es cuando la federación, dueña de los derechos de televisación, le pone un precio a la liga. En este caso tendría que ponerle un precio a la Liga 1. Digamos que le pone un precio de $50 millones. ¿Ok? Digamos que ese es el precio. Se acerca, creo que a lo que querían, pero no sé si se acerca a la realidad. $50 millones vale la Liga 1. Pongámoslo como ejemplo. De esos 50 millones, la mitad, $25 millones, se repartirá de forma equitativa entre los tantos clubes que pertenecen a la Liga 1. Digo tantos clubes y no menciono un número específico porque no sabemos si pasado mañana se seguirán subiendo clubes, etc. Por eso digo los tantos clubes que pertenecen a la Liga 1. De manera equitativa, los 25 millones se divide entre los involucrados. Los otros 25 millones te ayudan ¿a qué? A institucionalizar. ¿Por qué? Porque te va a servir para que a través del mérito deportivo, administrativo, puedas ganar ese dinero. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo que más ha crecido en los últimos años en relación a lo que era administrativamente y deportivamente? No es la U, no es Alianza, no es Cristal, es Melgar. Melgar es uno de los clubes que más crecimiento ha tenido en los últimos 10 años.
administrativamente, en cuanto a infraestructura, en cuanto a trabajo de menores, en cuanto a que es un equipo mucho más regular en relación a los resultados a fin de año. Es uno de los equipos que ha estado en torneos internacionales los últimos tantos años de manera consecutiva. Ha crecido Melgar, es el que más ha crecido. Por lo tanto, ese crecimiento en este modelo centralizado le hubiese permitido ganar mucho dinero por ese mérito administrativo y deportivo. Entonces, para entenderlo, los otros 25 millones los puedes utilizar para eso, para tratar de institucionalizar a los clubes. Si tienes una mejoría en tu infraestructura, toma, ganas. Si tienes un resultado deportivo que no tiene que ver solamente con clasificar a un torneo internacional, que además eso corresponde a que te den un dinero, te vamos a dar porque fuiste el equipo que más minutos le diste a los jóvenes, pero no por poner, sino como consecuencia de un trabajo que viene de la raíz, desde abajo, que se nota a nivel de lo que estás haciendo. Incentivos deportivos y administrativos. Eso es un poco lo que tiene que ver con el modelo centralizado y cómo se hace en España, en Inglaterra, en Francia y otros grandes países del mundo donde se juega el fútbol. Pero la gran mentira que decía es que se vendió de esta manera y se vendió además con el eslogan, quizás puesto en boca de mucha gente que creía en este modelo, de que iba a traer paridad en relación a qué? A que la ganancia de unos no iba a ser mucho mayor que la de otros. Y ahí es donde hay que ir directamente a la base. Que se ha expuesto, más allá de que nadie vio el contrato, salvo Agustín Lozano seguramente, Joel Raffo, la gente de la Federación Peruana de Fútbol y el fideicomiso que se firmó con 11.90, ¿qué es lo que se expresó en relación a este nuevo contrato? Vas a ganar lo mismo más el 20%. Entonces, si Cristal ganaba 1, iba a ganar 1 más el 20. Si vamos al último de la tabla, Unión Comercio, según este año, que ganaba, vamos a ver que Cristal ganaba 10, ahora ganará 10 más 20%. Unión Comercio que ganaba 1, ganará 1 más 20%. La diferencia sigue siendo la misma. Entonces, ¿de qué equidad estamos hablando? ¿De qué equidad te estamos hablando? Hay muchas mentiras que están sobre la mesa y que todos han querido decir, no, este modelo es mucho mejor porque ya no hay una gran diferencia entre unos y otros. Ojo, la diferencia sigue siendo la misma. No hubo una mejoría para unos que los acercara a otros según el mérito, no. El contrato, según se expuso públicamente, fue lo que ganabas más 20%. O sea, las diferencias se mantienen. Se han mantenido. Entonces, ¿de qué diferencia estamos hablando según lo que ya venía pasando cuando los clubes, con el aval de la federación, tenían el permiso para vender sus derechos televisivos? Es lo mismo. Está pasando lo mismo. La diferencia es la misma. ¿Y quién es el beneficiado en esta situación? Es Sporting Cristal. Y ahora les voy a contar por qué. Entonces, convengamos algo. Los derechos de televisión siempre fueron de la federación. Siempre fueron de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué beneficio de descentralización tiene el contrato actual si es igual a cuando negociaban cada uno por su lado? Dígame alguien, ¿cuál es el beneficio de la centralización? Los derechos de televisión fueron siempre la federación. Solo que la federación se los cedía a los clubes para que, de forma individual, negocien la venta de los mismos. Con una condición: tenían que darle el 10%
a la Federación Peruana de Fútbol del contrato que cerrasen para la transmisión de sus partidos. Ahora, ¿qué es lo que se nota ahí? Falta de gestión. Y esa falta de gestión la tuvo Burga y la tuvo Lozano, porque Oviedo no tuvo tiempo de encargarse de esa parte específicamente. Porque cuando quizás hubo tiempo para que se dedique a este tema y otros desvinculados de lo que era la selección peruana y el mundial y todo esto, fue preso. Y Lozano llegó a la presidencia para hacerse cargo de lo que se venía en la federación, que era la finalización del contrato de muchos de los equipos con el consorcio del fútbol peruano, que generó que haya una nueva licitación y la que después se eligió a 1190 para ser la dueña de los derechos de transmisión. ¿Por qué digo esto de que no hubo nunca nadie que quiera realmente gestar un cambio desde los derechos de televisación? Porque imagínense que en esa época en la que tú le cedías a un club la posibilidad de vender sus derechos, si hubiese existido una persona coherente, una persona que piense a favor del fútbol peruano, no de su bolsillo, que hay una persona que quiera el bienestar de los clubes, que eso va a generar el bienestar de su gestión, etcétera, etcétera, ¿no creen que se hubiese sentado y le hubiese dicho, oye, yo te voy a ceder los derechos de televisión, tú me vas a pagar el 10%, ¿ok? Perfecto. Ahora, en 2 años, tú tienes que cumplir con estas 4 cosas. Tu infraestructura tiene que haber mejorado, tu trabajo en menores tiene que haber mejorado, X, ta. Si en 2 años tú no has cumplido con estos requisitos que yo te estoy poniendo como federación, como ente rector, ya no me vas a pagar 10% de los derechos que vendes, me vas a pagar 20%. Y no queda ahí, te voy a poner, eso es a corto plazo, a mediano plazo, 5 años, te voy a poner estos otros objetivos y uno a largo plazo de 10 años, estos objetivos. Si tú a los 2 no cumples, me pagas el 20%. Si tú a los 5 no cumples, me pagas el 30%. Y si no cumples a los 10, me pagas el 40% de los derechos de televisión que tú vendes. ¿No creen que de esta manera se hubiese tratado por lo menos de institucionalizar, de profesionalizar el trabajo a nivel de los clubes para que dejen de ser equipos de fútbol que sostienen a los clubes y no al revés, que el club sea lo que sostiene al equipo principal? ¿Pero alguien ha querido hacerlo? No. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque no les interesa el fútbol peruano. Porque no les interesa la gestión a favor de nuestro fútbol. Les interesa otra cosa. Yo les decía hace un rato que el gran beneficiado de este nuevo contrato con 1190 es Sporting Cristal. Y ahí hay que ir a la historia. Sporting Cristal fue, por ejemplo, el primer equipo que decidió salir de Movistar. Allá por los años 2000, ¿no? ¿Qué hizo Cristal? Inconforme con lo que se le pagaba en relación a Alianza y la U, se fue a DirecTV. Y recordarán que a DirecTV se fue Total Chalaco, Sporting Cristal, la San Martín y Ayacucho, que cuando era Intigas, si no me equivoco. 4 equipos se fueron a DirecTV. DirecTV en el corto plazo transmitió, le fue bien, y en el mediano largo plazo no logró el objetivo de estacionarse como el que le haga la gran disputa a Movistar para el tema de los derechos de televisión, la transmisión de los partidos. Pero fue Cristal el primero en irse, inconforme con lo que se le pagaba. ¿Estaba en su derecho? Sí. ¿Qué pasa? Cristal después es campeón en el 2012 y es uno de los primeros equipos que establece un contacto con Paco Casal. Y es así que logra renegociar con Movistar
y por ende cumple el objetivo. Obtuvo una gran mejoría. Obtuvo una gran mejoría en cuanto a su contrato. Volvió a Movistar, ¿no? Se transmitieron sus partidos el Cristal campeón de Mosquera 2012. Y para el 2013, con Felipe Cantuares a la cabeza de Sporting Cristal, empieza a negociar con Paco Casal, con Gol TV, a la par de que ya lo hacía Universitario y el ofrecimiento de los 5 millones de dólares que se le había hecho. Alianza no se quiere quedar atrás, entra también a escuchar las ofertas que habían de afuera, y Paco Casal llegó al Perú para hacer negocios sin poner un sol. ¿Qué pasó? Se generó una gran disputa. Media Networks, que tenía los derechos a través de la señal de Movistar Deportes, o de Movistar TV, y Gol Perú, o Gol TV en este caso. Llegaron a un momento en la disputa que dijeron: o seguimos matándonos, o nos unimos. En ese momento estaba dividida la cosa entre los que tenía Gol TV y Media Networks, o Movistar. ¿Qué hacen? Forman el consorcio del fútbol peruano. Se dan la mano y empiezan a trabajar juntos. ¿Qué pasa esta oportunidad con 1190? ¿Quién lidera el tema 1190 desde la representación de los clubes? Joel Raffo, dueño y presidente de Sporting Cristal. Cristal siempre ha estado en la paleta como uno de los disociadores, por así decirlo, ¿no? El que veía cómo Melgar se le acercaba y no veía otra chance en cuanto a la negociación individual. Cristal es el gran beneficiado porque es el que más gana, más el 20%. Mantiene la diferencia con todos los demás. Porque además es un club que, hay que decirlo, trabaja bien, tiene menores, invierte, tiene infraestructura, con lo cual, a la hora que llegue un modelo de centralización, seguramente por el mérito administrativo y deportivo van a terminar ganando mucho más dinero que los demás, pero por lo menos habrá una situación como esta. ¿El fútbol vuelve a Movistar? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Cuando el fútbol llegó a Movistar y a través de el arribo de Paco Casal, Gol TV y todo esto, Telefónica manejaba el 70% del mercado. Hoy maneja el 40%. Lo que tenía ya no lo tiene. ¿Cómo es que se pagaba 5, 6, 7, 8 millones aquí a la U o Alianza y ni Boca ni River ganaban eso por derechos de televisión? ¿Cómo es que el campeón colombiano ganaba por derechos de televisión $1,5 millones? Y la U 6, 7, 8, Alianza 6, 7, 8. ¿Cómo es posible que se llegó a eso, no? No es comparable el valor según países, más allá de lo que se establece a través de lo que se paga, ¿no? Y cuánto se paga, sino a través de lo que se podía. Y Telefónica en ese momento podía pagar esas cantidades porque manejaba gran parte del mercado. Hoy no es así, con lo cual, si el fútbol volviera a Movistar, no va a ser por el precio de hace tantos años. Y allí se estará pagando la decisión de haber contratado a 1190, por ejemplo. Allí se estará pagando la decisión de haber contratado a 1190, que no tiene el respaldo que en su momento sí tuvo Telefónica para manejar el fútbol peruano. ¿Hay interés? No sé. No sé si hay un real interés. Porque repetimos, ya no es el mismo momento. Ya no lo es.
Ya no sé si Telefónica tenga la espalda para pagar lo que se pagaba a todos los clubes. Veremos en qué acaba esta situación. Veremos en qué acaba toda esta situación en medio de que los clubes han pedido que se resuelva el contrato con 11.90. Un abrazo.